Usted tiene que pensar como yo. En principio, parecería, o per se, parecería que esta afirmación de usted tiene que pensar como yo podría implicar algo malo, ¿no? Una especie de conquista al pensamiento del otro. Pero parece ser que podríamos vislumbrar algunas implicaciones buenas dentro de esa afirmación, dentro de esa idea. Y aquí quiero compartir tres momentos. En estos tres momentos, tal vez un cuarto, tienen algunos subpuntos que quiero que, digamos, lleven la dirección de esta idea de usted tiene que pensar como yo, ¿no? Dentro de un cristiano católico, hablando en relación con otras, religiones, no solamente protestantes, sino también ahorita con por lo menos el tema musulmán que se está expandiendo demasiado en el mundo. Lo vemos en Europa, lo vemos en los Estados Unidos y en Latinoamérica ya se empieza a expandir bastante. Entonces, queda bastante bien reflexionar esto desde catolicismo o desde una persona que es católica de usted tiene que pensar como yo, ¿no? Que a veces parece una idea de fondo cuando hablamos entre religiones o ecuménicamente, ¿no? Primera implicación de usted tiene que pensar como yo, ¿no? Digamos que podríamos decir implicaciones positivas. Puede expresar una invitación a compartir una verdad, y esta es importante. En sí mismo, la frase no necesariamente puede ser mala, ¿no? Por ejemplo, a ver, si alguien dice, yo creo que debemos pensar conforme a la enseñanza de Cristo y quisiera mostrarle por qué debería uno pensar conforme a la enseñanza de Cristo, ¿no? Entre los cristianos, protestantes y católicos podemos decir, oiga, sí, esto es plausible y esto es correcto, esto debería ser así, ¿no? La intención de fondo pues puede ser buena, que una persona pueda querer que otra piense como ella porque considera que ha encontrado algo verdadero y quiere compartirlo, ¿no? En este caso, la verdad de Cristo, pues que es Dios encarnado, ¿no? Otro ejemplo podría ser, a ver, un cristiano podría decir, cualquier cristiano, yo creo que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y quisiera explicarle al otro, puede ser un cristiano protestante, un ateo, un musulmán en este caso, quisiera explicarle por qué lo creo, ¿no? Por qué creo que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Bueno, aquí no necesariamente está imponiendo, digamos que un católico, su pensamiento, ¿no? Y aquí es donde está verdaderamente el problema. Está en presentar razones y buscar que el otro conozca la verdad, ¿no? O sea, como que el meollo del asunto es ese, dar razones de las cosas. En especial porque yo quisiera que usted pensara como yo, si yo quiero que usted aprenda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Llegando a este punto, eh, quiero compartir un texto bíblico que puede ilustrar bastante bien este primer aspecto, que es segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 2, tomado de la nueva versión internacional, ¿no? Que creo que ahí se alcanza a ver un poquito, como siempre, porque hablamos no solo a los católicos, sino también a los protestantes, ¿no? Bueno, dice el texto bíblico, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Un poco como hay que predicar a tiempo y a destiempo, ¿no? Tratando de entender la primera implicación positiva de usted tiene que pensar como yo. Pablo habla de proclamar la palabra, exhortar, corregir e instruir. Por tanto, el cristianismo no enseña que debemos quedarnos callados ante el error. Siempre hay que buscar la verdad. El error no puede triunfar por encima de la verdad. Un segundo punto que puede implicar de manera positiva esto de usted tiene que creer como yo o pensar como yo, digamos. Puede sugerir el deseo de ayudar al otro, que esta sería positiva, hay algo bueno. Hay ocasiones en que queremos que alguien piense de determinada manera porque creemos sinceramente, ¿no? En el corazón que eso le hará bien y es lo correcto, ¿no?
Yo sabiendo que es bueno algo, quiero que la otra persona entienda que es bueno, ¿no? Por ejemplo, digamos si yo quiero hablarle a mi hijo, no quiero que piense que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias, porque la vida no funciona así, ¿sí? Y la vida de fe sobre todo no funciona así, que puede hacer cualquier cosa y no hay ninguna consecuencias. No, quiero ayudarlo, a mi hijo, a comprender lo que enseña el Evangelio, ¿no? Un poco también las causas y los efectos. Toda acción conlleva una reacción y toda causa tiene un efecto positivo y negativo según sea la causa, ¿no? La motivación puede ser el amor en este caso, pero aquí aparece una pregunta fundamental que debemos considerar en este segundo aspecto. ¿Quiero que esa persona piense como yo porque quiero su bien o porque necesito tener la razón? ¿No? Ganar simplemente una discusión, ser una persona erística que no es lo correcto ni lo prudente. Esa diferencia que marca la pregunta cambia completamente la situación en este segundo aspecto. Como tercer aspecto positivo de pensar esta idea de yo necesito o quiero que usted piense como yo, puede ser el tercer aspecto que puede ser legítimo cuando hablamos de una enseñanza recibida, en este caso la de Cristo, ¿no? Que es Dios encarnado. Para algunos cristianos, bueno, para otros no. Hay que también mirar los matices. Aquí hay una distinción muy importante para entender el trasfondo teológico de esto. No es lo mismo decir, usted tiene que pensar como yo, que decir algo diferente. Esto no es simplemente mi opinión, esto es lo que la iglesia enseña. Digamos, si hablamos de un caso en particular, ¿no? La confesión, no es mi opinión, es lo que la iglesia enseña por medio de la palabra, que fue no solamente conferida a la iglesia, sino que se le ha pedido que la custodie a lo largo de la historia. Bueno, por decir algo, ¿no? Si estamos hablando de una doctrina definida por la iglesia o por la Biblia, el argumento no debe ser, es verdad porque yo personalmente lo digo, o porque yo lo creo, o porque yo lo pienso. No, así no es. La iglesia enseña esto por X o Y razones, ¿no? Y aquí están las fuentes que fundamentan esa enseñanza, que podríamos verlo en la Biblia. Eso es muchísimo más sólido que decir, es que yo quiero que usted piense como yo porque yo lo digo y ya, así, simplemente no sé porque soy pastor, o no porque yo tengo más estudios que usted. No, el fundamento no está ahí. Pasando de las implicaciones que pueden ser positivas de yo quiero que usted piense como yo, pasamos a las negativas que pueden ser un poco más de pronto, que pueden sugerirlas, ¿no? Esta idea de usted tiene que pensar como yo. La primera y la gran implicación negativa es convertir mi pensamiento en la medida de la verdad. Pilas, esto es peligrosísimo. Que mi pensamiento, lo que yo digo, se convierta en la medida de la verdad. Aquí empieza el verdadero problema cuando, como se dice coloquialmente, aquí empieza Cristo a padecer. Si yo digo, usted tiene que pensar como yo, y la razón simplemente es porque yo lo pienso así, ya, punto, y se acabó la discusión, entonces yo he cometido un error fundamental. Estoy convirtiendo mi opinión personal en verdad absoluta, y no puede ser así. La verdad absoluta es Cristo. Nosotros que entendemos como cristianos esto, ¿no? Eso es peligroso, afirmar, no, pues porque yo lo pienso así, eso debe ser así, ¿no? Y aquí viene como anillo al dedo un texto bíblico de Proverbios 3:5, tomado de la Nueva Versión Internacional. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La Sagrada Escritura reconoce que nuestra capacidad personal de comprender algo, y sobre todo este tema de comprender las cosas de Dios, es limitada, ¿no? Mi comprensión es limitada frente a las cosas de Dios. Por eso no podemos convertir nuestra propia mente o nuestra propia opinión o nuestra propia autoridad como la suprema, por encima de todo. Esa sería la primera implicación mala. Vamos por la segunda implicación. ¿Puedo confundir mi interpretación con la revelación dada en la palabra, en las Sagradas Escrituras? Una persona puede decir, X persona, la Biblia dice esto. Bueno, mire, esto no solamente lo digo como ejemplo, como que acontece por ahí, no. Yo lo he visto
mucho esta acción o esta actitud en el protestantismo. Dice, la Biblia dice esto y bla, 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 dice cualquier cosa, ¿no? Pero no son capaces de mostrarlo con textos bíblicos. Pero en realidad, o sea, lo que pasa en realidad cuando dicen cosas simplemente humo, están diciendo cosas que no son ciertas. Y lo que está de fondo es que el cristiano protestante dice, no, es que esta es mi interpretación de lo que dice la Biblia y como es mi interpretación es cierta, porque yo estoy iluminado por el Espíritu Santo y ya es verdad, ¿no? Es un poco lo que le critican, voy a poner aquí un ejemplo de lo que le critican al Papa cuando habla ex cátedra, ¿no? Cuando habla en términos de doctrina que creemos que no va a fallar, lo usan sin querer, dicen, no, pues esta es mi interpretación y no voy a fallar porque el Espíritu Santo me iluminó. Bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que distinguir varios puntos aquí. Punto número A. Lo que dice el texto bíblico es diferente de lo que piensa este protestante, en el ejemplo que puse, ¿no? Punto número B. La interpretación que hago del texto. Hay que tenerlo en cuenta. Punto número C. La doctrina que la iglesia ha recibido y ha enseñado desde siempre, ¿no? Punto número D. Mi opinión personal sobre el tema. El cóctel o el conjunto de estos 4 componentes, si lo pienso o si lo pensamos de fondo, si mezclamos las 4 cosas, podemos terminar diciendo cosas erradas como Dios dice lo que yo digo, punto, y así debe ser, por más de que yo no pueda argumentarlo bíblicamente, ¿no? Y eso sería un gravísimo error, no solo intelectual, sino teológico. Es problemático porque estamos jugando con la vida eterna o con la condenación eterna de los demás cuando les hacemos creer cosas contrarias a la fe verdadera que está consignada en la palabra de Dios. Tercera implicación que puede ser negativa. Puede caer en soberbia intelectual. La frase, usted tiene que pensar como yo, puede esconder de fondo, ¿no? De fondo. Mi manera de entender las cosas es superior a la suya. Craso error. Y entonces la conversación deja de ser una búsqueda de la verdad, porque es una conversación entre interlocutores, ¿no? No solamente un emisor activo y un emisor activo y un receptor pasivo, no, son interlocutores. Cuando tratamos de hacer ecumenismo y buscar la verdad, ¿no? Por medio de las Sagradas Escrituras. Esto se puede convertir, yo sé y usted tiene que aprender de mí porque yo sé más que usted, y punto. La persona ya no está escuchando, está intentando dominar al otro o digamos que colonizar el pensamiento del otro. Filipenses 2:3 retrata lo siguiente. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo, de fondo, invita a no actuar por orgullo o vanidad, sino considerar humildemente pues, a los demás, ¿no? Como lo dice el texto bíblico. Esto es importantísimo para quien enseña la teología o para quien se considera un pastor. Saber más no nos hace superiores como personas. Acordémonos de que tenemos que ser siervos de siervos, servidor de servidores, siempre. A imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el primero será el último y el último será primero. Entendiendo este tema del trasfondo teológico que tienen estos textos bíblicos. Cuarta implicación negativa de usted tiene que pensar como yo. Puede impedir el diálogo. Este tema de usted tiene que pensar como yo, no, la cuarta implicación negativa. Si comienzo una conversación diciendo, yo como católico, con un protestante, con un musulmán o con cualquier otro que quiera hablar sobre religión, si comienzo diciendo, usted tiene que pensar como yo, ¿qué espacio puede quedar para escuchar al otro? ¿No? La idea del otro de por qué piensa de manera diferente a la que yo pienso. Prácticamente ninguna. Ya que personalmente he llegado a la conversación con la conclusión ya cerrada, que yo soy el ganador, que yo sé más, que yo tengo la verdad, bueno, y demás. Entonces ya no estoy preguntando, ¿qué es la verdad? ¿No? Estoy diciendo, acepte mi conclusión y punto, porque es la verdad que yo digo y como yo la digo, es así y ya. Eso no es realmente un diálogo y no es la búsqueda de la verdad. Si posiblemente se puede ver más bien como la imposición de una mentira conveniente para alguien.
cuando yo entro cerrado a una conversación sobre todo ecuménica. Ahora, ¿qué tal si cambiamos un poco el panorama de usted tiene que pensar como yo y decimos yo tengo que pensar igual que usted o yo tengo que pensar como usted? También ciertamente resultan implicaciones positivas y negativas y digamos que un poco el trasfondo es, bueno, si yo digo lo primero que hablamos, si usted tiene que pensar como yo, pone a mi pensamiento como referencia por encima del suyo. Mientras que este segundo, yo tengo que pensar como usted o igual a usted, puede parecer, digamos que humilde porque, digamos, se somete un poco, pero también puede convertirse en el mismo problema que veíamos anteriormente. Solo que ahora la autoridad pasa de mi persona a usted, a otra persona. Y vamos a empezar por las implicaciones buenas de pensar un poco así, de que yo tengo que pensar igual a usted. La primera implicación es, frente a yo tengo que pensar igual a usted, puede expresar humildad, ¿no? En fondo, pareciera. Decir alguna cosa como, quizás estoy equivocado, quiero escuchar lo que usted piensa, porque puede ser razonable. Yo mismo lo he puesto a prueba de decir, bueno, ¿qué tal estemos equivocados? Frente a la historia y todo el transcurso de la Iglesia Católica como, no solamente pensándolo como institución humana como la ponen, sino como institución divina, ¿no? ¿Qué tal está equivocado? Bueno, que me lo demuestren con la Biblia, con datos verificables de la historia o con cualquier otro dato que quiera darme, porque bueno, y si estoy equivocado, entonces convénzame de que estoy equivocado por medio de los argumentos, ¿no? Y es un acto de humildad, porque bueno, voy a reconocer mi error. Y esta actitud es buena, reconocer que no lo sabemos todo puede llegar a ser una virtud. No obstante, hay que aclarar algo aquí, que nosotros ya tenemos la certeza absoluta de que Cristo es la verdad, el camino y la vida, ¿no? Y a Él tenemos que recurrir. Entonces vamos a ir viendo, a ir vislumbrando que hay cosas que ya son determinantes. Aquí nos cabe mencionar lo que dice Proverbios 2:15. Al necio le parece bien lo que aprende, pero el sabio atiende el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Hay que seguir la actitud del sabio, escuchar siempre, ¿no? Ser rápido para escuchar, lento para enojarse y también lento para hablar muchas veces. La humildad siempre tiene que permitir ese deseo de aprender de las otras personas de por qué y cómo entienden la vida y pues ojalá que estas personas que piensan contrario a nosotros puedan darnos razones, porque si no hay razones, si nosotros sí la tenemos, bueno, habría que evaluar que de pronto no soy yo el equivocado, sino que es el otro. Una segunda implicación que podría expresar esto de, digamos, una implicación buena de yo tengo que pensar igual que a usted, es que puedo expresar disposición para aprender, que es importantísimo. Por ejemplo, yo no había entendido X pasaje bíblico de una manera como lo explicó otra persona. Entonces yo le digo, bueno, yo no lo he entendido así. Explíqueme por qué usted lo entiende así. Y vamos vislumbrando la verdad, ¿no? Eso es absolutamente excelente y es lo deseable, es el deber ser. No significa que ya, pues, digamos, acepte la posición del otro, sino con la conversación tratamos de buscar la verdad de por qué yo pienso diferente a usted a partir de un texto bíblico. Significa esto que estoy dispuesto a examinar lo que usted me presenta como argumento a partir de un texto bíblico y la explicación que me pueda dar, ¿no? Tercera implicación que puede ser bondadosa para este asunto de yo tengo que pensar igual a usted. Puede llevarnos a corregir nuestros errores, que sería lo prudente, lo pertinente. Esta es quizás la aplicación más positiva de este punto, de yo tengo que pensar igual a usted, ¿no? Si alguien presenta mejores argumentos y demuestra que yo estaba equivocado frente a alguna doctrina que me puede presentar por medio de textos bíblicos, tengo que tener la humildad de decir y reconocer personalmente, hombre, estoy equivocado, usted tiene razón y yo tengo que cambiar ese error, esa equivocación. Acontece, he escuchado varios casos donde se le presenta con argumentos al protestante que la Iglesia Católica es la única y verdadera que tiene todo el depósito de la fe y la doctrina, no solamente seria y dejada por nuestro Señor Jesucristo, sino que además ha custodiado. Y el protestante termina entendiendo, oiga, sí es verdad, pero acontece que es pastor de alguna iglesia evangélica. Y dice, es verdad, pero yo no voy a dejar de ser pastor. Pero, ¿por qué no va a dejar de ser pastor si usted mismo ha reconocido, ha entendido por medio de la Sagrada Escritura
que lo que usted está haciendo es un error, ¿no? Que es un error y está haciendo que las personas vivan en errores. Dice fácil, porque yo no puedo dejar mi vida de pastor, tengo toda una vida montada, mi iglesia me da el dinero para vivir, para mi familia, yo no puedo dejar esta vida. Estoy en un error y hago que los demás estén en un error, pero no importa, voy a seguir adelante. Eso es peligrosísimo porque estamos jugando con la vida eterna, la muerte eterna del otro. Ese es el punto de fondo, ¿no? A ver, el hecho de decir yo me equivoqué no es debilidad, sino es un acto de verdadero amor hacia la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces tenemos que amarlo verdaderamente. Si yo me equivoqué, hombre, decir, dejo esta doctrina falsa y vuelvo a la una y única Santa Madre Iglesia Católica que es la verdadera. Ojo, es importante. O si no se puede discutir, lo podemos discutir. Ahora bien, implicaciones negativas de yo tengo que pensar igual a usted. Primero, puedo convertir a la otra persona en mi nueva autoridad absoluta de la verdad. Este es el problema, digamos que a la inversa de lo que veíamos en el primer punto de que usted tiene que pensar igual a mí, ¿no? Primero teníamos, usted tiene que pensar igual como yo. Ahora tenemos, yo tengo que pensar igual a usted. Si lo llevo al extremo, ¿no? Simplemente cambié el amo o digamos la autoridad absoluta de la verdad. Antes mi opinión era igual a la autoridad. Ahora su opinión es igual a la autoridad. Pero ninguna de las dos debería ser la autoridad absoluta de la verdad, ¿no? Cristo es la autoridad absoluta de la verdad. La pregunta que sigue siendo fundamental es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios frente a una doctrina, frente a un texto bíblico? ¿Qué dice de fondo? Segunda implicación que puede ser mala, digamos. Puedo caer en dependencia intelectual del otro. Si constantemente yo lo pienso y le pregunto al otro, dígame qué debo pensar o cómo debo pensar, puedo dejar de estudiar, de discernir y formar mi propia opinión o conciencia a partir de lo que puedo encontrar no solamente en la historia, sino en la Biblia, ¿no? La otra persona termina dependiendo de mí, si yo me pongo en este caso, digamos, del lado contrario, ¿no? O yo termino dependiendo del otro. Mi teología dice esto, entonces es verdad, ¿no? Si yo le creo al otro. O mi pastor dice esto, entonces por eso es verdad, porque es el pastor. O mi amigo dice esto, entonces por eso es verdad, porque es mi amigo. Pero el cristiano comprometido con Cristo, la Sagrada Escritura, y con el deseo de encontrar la verdad en la una y única iglesia, debe buscar comprender el por qué algo es verdadero y no es falso, o es contrario a lo que quiere Cristo. Ese es el trasfondo de las cosas, por favor. Cristiano católico, cristiano protestante que me escucha. Ese es el trasfondo de las cosas. Una tercera implicación como negativa. Puedo aceptar algo simplemente porque la otra persona lo afirma. Y seguramente porque tengo a la otra persona en un pedestal de conocimiento o algo por el estilo, digamos. Este es un peligro enorme en la teología. Una persona puede tener muchos conocimientos, muchos títulos, mucha experiencia como pastor o como oveja, muchos seguidores y likes en las redes sociales, una gran capacidad para hablar, mucha seguridad también para hablar, mucho conocimiento y demás. Y aún así, esta persona puede equivocarse, a pesar de tener tanto conocimiento, tantos likes. Por eso, la autoridad personal es diferente de la verdad auténtica. No es que yo tengo la autoridad personal y la verdad personal porque soy licenciado en filosofía, ¿no? Yo soy licenciado en filosofía, cabe mencionarlo acá, y que por eso entonces ya soy mejor y sé más que el otro. No, la autoridad personal no se puede convertir en la verdad automáticamente, o es diferente más bien. Un cuarto aspecto negativo. Puedo caer en relativismo y esto es gravísimo, es uno de los males que tanto aqueja al mundo moderno, al mundo actual, dentro del cristianismo. Aquí aparece una consecuencia todavía más seria frente a este concepto de relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. Ese es el mundo del relativismo. Así que yo pienso como usted y usted piensa como yo, termina diluyéndose. Porque pues usted tiene su verdad, yo tengo la mía y nos respetamos o nos creemos, aunque sean contradictorias. Pero a ver, lo que estaría de fondo aquí en el relativismo es lo siguiente. Si dos afirmaciones se contradicen, ¿no? Se contraponen,
porque una dice que digamos, este lápiz es azul y la otra dice que este lápiz es negro. Se contraponen, se contradicen. Las dos no pueden ser al mismo tiempo verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. Es contradictorio y ese es el relativismo, ¿no? Todo puede ser posible y todo puede ser contrario al mismo tiempo y es factible, ¿no? A ver, otro ejemplo. Una persona puede decir, Cristo es Dios. Otro cristiano X, cristiano, entre comillas, puede decir, Cristo no es Dios. No podemos resolver la contradicción entre Cristo es Dios y Cristo no es Dios, simplemente diciendo, bueno, no pasa nada. Usted tiene su verdad y yo tengo la mía. La pregunta correcta de fondo es, ¿cuál de las dos afirmaciones corresponde a la verdad? ¿Cuál de las dos afirmaciones es verdadera y cuál es falsa? Porque nosotros como cristianos tenemos el deber moral y cristiano, valga la redundancia, de siempre, no solamente apelar a la verdad, sino defender la verdad en contra de todos los errores y mentiras que se levantan día a día. Tratando de llegar al último punto, se debe de aclarar algo muy importante en el trasfondo de lo que implica hablar desde las Sagradas Escrituras, ¿no? Evangelizar no es colonizar la mente de la otra persona, en ningún sentido, en ninguna medida. O pues que yo la quiera colonizar, ¿no? Más si queremos decir, no, Dios sí quiere colonizarla, yo sí quiero dejar que Dios colonice mi mente, mis actos, mis palabras, lo que digo y lo pienso y cómo lo pienso. El católico, personalmente yo que soy católico, no debo decir, piense como yo porque yo soy la medida de la verdad. Sino que yo, a ver, cuando lo he hecho, cuando hablamos, digamos que por ahí alguna vez hablé con un sheik musulmán o cuando he hablado con pastores protestantes, el asunto es más, busquemos juntos la verdad. Si yo estoy equivocado, hágame el favor y me puede convencer y ayúdeme a salir del error, que es también caridad cristiana. O si no, yo lo ayudo a salir a usted del error, pero déjese, por favor, ¿no? Dejemos que nuestra inteligencia se someta a la inteligencia de Dios, a los preceptos de Dios. Además, también hay una idea, digamos que cristológica de fondo acá, que es muy fuerte. Jesús no solamente enseña la verdad, él mismo se identificó como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? San Juan 14:6. De fondo, ¿qué es lo que yo quisiera poner de manifiesto acá? No es usted tiene que pensar como yo o yo tengo que pensar como usted. Nosotros en conjunto como seres humanos, como cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia, debemos pensar según Dios, ¿no? Según Cristo. Debemos, a ver, la pregunta es, ¿debemos pensar como yo o como usted? ¿O se debe pensar según la verdad, ¿no? Que es, en este caso, lo entendemos y lo creemos que es Cristo. Y quizás pues después de todo esto que hemos dicho, de yo tengo que pensar como usted o usted tiene que pensar como yo, alguien podría preguntarse, entonces, cuando un católico dialoga con una persona de otra religión, lo que quiere es que esa persona piense como él. Mire, de fondo hay una cosa que debe tenerse claro. Dios nos permitiera la gracia de mostrarles la verdad, que en verdad la Iglesia Católica es la única y verdadera que ha custodiado la fe desde hace 2000 años. Pero listo, si no lo quiere dejar, no se quieren dejar, no solo convencer por medio de la verdad, deben entender lo siguiente: lo que quiere de fondo la Iglesia es que usted reconozca y entienda y sea consciente de que la una y única iglesia es la Iglesia Católica. Que usted no la quiera aceptar, listos, pero que sea consciente de esa verdad y que por eso va a ser juzgado en el día del juicio final, en el día del juicio particular, ¿no? Si usted quiere vivir en libertad de creer cualquier otra cosa contraria, listos, es libre de hacerlo porque el Señor no nos obliga, pero sepa que está haciendo una apología o una defensa de cosas contrarias a la Iglesia de Cristo. Y estar en contra de la Iglesia de Cristo es estar en contra del Cristo mismo, ¿no? Hay que entender de fondo eso, no es solamente lo que quiere el católico es que piensen como piensa el católico, no. Dios nos permita que en verdad vean la verdad, pero si no, listos, no pasa nada, porque somos libres. Aunque bueno, hay otro aspecto que toca revisar acá. También se podría decir que aquí tenemos que hacer una distinción importante. No se trata de que yo quiera que usted, que me escucha y me ve detrás de esta pantalla, piense como yo. No se trata de eso. Porque yo no soy la medida de la verdad. Mi inteligencia es limitada, mi conocimiento es limitado, mi experiencia es limitada, incluso mi comprensión de la fe necesita constantemente estar en continua actitud de dejarse iluminar por Dios, ¿no? Ser purificada y corregida por Dios.
Entonces, tampoco se trata de que yo tenga que pensar como usted simplemente porque usted piensa diferente. No, porque usted tampoco es la medida absoluta de la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay una tercera posibilidad que siempre voy a estar dispuesto a plantearla. Ojalá cuando hagamos en vivos con personas que quieran hablar sobre este tema de la fe. Que entre los dos deberíamos buscar la verdad. Yo le planteo que la verdad, una y única y verdadera es la Iglesia Católica. Usted me dice, no, es que mi iglesia es la verdad. Bueno, vamos a ver cuál de las dos es la verdadera. Fácil. Y para el cristiano, la verdad no es simplemente una idea, ¿no? Una opinión, una interpretación personal o aquello que la mayoría decide que es correcto, porque una mentira repetida muchas veces se puede volver una verdad o se va a pretender encumbrar como verdad, pero no es así. La verdad tiene un fundamento, que es Jesucristo. El fundamento de la verdad siempre va a ser Dios. Por eso Jesús nos puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. En San Juan 14:6. Cristo no nos dice simplemente, yo conozco algunas verdades. Cristo se presenta como la verdad encarnada. Encarnada. Por eso, cuando un católico entra en diálogo con otra persona de otra religión, el objetivo no debería ser, digamos que plano. Voy a conseguir que esta persona piense como yo. No, tampoco. Como tenemos que respetarnos entre diferentes, entonces cada uno puede quedarse con su propia verdad a pesar de que sean contrarias y que no sea bíblica la verdad que muestra el protestantismo, ¿no? No, no, no. La pregunta más profunda aquí, cuando yo voy a hacer un acto ecuménico, hablar con otras personas que no piensan igual a mí en términos de fe, es más como, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué ha revelado Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y ahí cambia completamente la conversación de dos personas interlocutores y sobre todo que son contrarios en la fe, protestante y catolicismo, o catolicismo y musulmanes. Ahí cambia completamente esa conversación, porque ya no somos yo contra usted o usted contra mi persona. Ahora somos usted y yo delante de la verdad que es Jesucristo, que se ha revelado y que nos ha dejado las sagradas escrituras. Bueno, pues que primero dejó una iglesia, hay que decirlo. La iglesia estuvo sin palabra, digamos, sin palabra de Dios como armada, ya constituida, ahí está la palabra de Dios, durante 300 años. Lo que había era iglesia. Después se consolidó el nuevo canon y decimos, hombre, estos son textos sagrados que se van a considerar palabra de Dios. Pero antes de la palabra de Dios siempre fue la iglesia. Por eso la importancia de encontrar cuál es esa iglesia que Cristo fundó. Yo también personalmente tengo que someter mi pensamiento a Dios. Usted también tiene que someter su pensamiento a Dios. Yo puedo estar equivocado en algo, usted puede estar equivocado en algo. Por eso ninguno de los dos debería colocarse en el lugar de Dios para determinar qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Lo que debemos hacer es buscar, escuchar, estudiar, discernir, dejarnos transformar por la verdad que está consignada en la palabra de Dios, pero que la ha custodiado la iglesia. Y que antes de las Sagradas Escrituras hubo iglesia. Y hay iglesia, ¿no? Hubo y se desarrolló y sigue habiendo y seguirá habiendo iglesia. Porque las promesas consignadas de Cristo a la iglesia es, ni las puertas del infierno prevalecerán contra esa iglesia, ¿no? Y por último, si Jesucristo nos dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, cabe profundizar un poco más y decir, bueno, también es correcto y cierto decir lo siguiente, que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad, según 1 Timoteo 3, 14, 16. Y como punto final, invito a que podamos entender juntos que la una y única iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, según Timoteo 3, 14, es la que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica y que podemos ver los vestigios de su historia en medio de muchos académicos que han pasado por la vida, no sé, un Flavio Josefo, un Plinio el Joven, otros tantos, ahorita me escapan, creo que hay uno que se llama Suetonio, si no mal recuerdo, bueno, y otros que hablaron no solamente de esta realidad de la iglesia como iban haciendo, sino que además de la realidad de Cristo como ser humano, porque hay una diferencia entre Cristo bíblico y Cristo humano. Bueno, no entraremos ahí, sino después lo revisaremos.
Pero Timoteo nos dice, 1 Timoteo nos dice que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Y hay que dirigir la mirada hacia la iglesia para dejarnos guiar por esa iglesia. Si usted llegó hasta el final del video, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Sepa que puede suscribirse aquí abajo, picar a la campanita, darle me gusta. Si a usted no le gusta el contenido, pero aún así llegó hasta el final, escriba aquí abajo en los comentarios por qué no le gusta el contenido y podemos mejorarlo. O también si quieren que hablemos sobre algún tema en especial, también pónganlo acá abajo en los comentarios. En algún momento podríamos crear un espacio de conversación de las ideas, sobre todo bíblicas, para entender en profundidad por qué las doctrinas del mundo muestran cosas tan contrarias a la una y única iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Gracias por llegar hasta el final del video.